Estamos hablando de educación de calidad. Como pudimos observar en los testimoniales, hay un consenso de que la reforma educativa de nuestro país debe ser una realidad. Hay un consenso en donde todos los ciudadanos están dispuestos en su calidad de padres de familia, incluso hasta de abuelos, en transformar las condiciones físicas en las escuelas que hoy están estudiando sus hijos y sus nietos. También hay un consenso importante. El rol que debe jugar los profesores es un rol muy relevante en la visión de futuro de nuestro país. Y para estos temas, hoy hemos invitado a Ney Villamil, que participa de manera permanente con nosotros en el programa. A veces no sale en pantalla, pero siempre está contribuyendo en la calidad de los contenidos de este programa. Ney, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio. Buenas noches. Ney, pues creo que hoy estamos hablando de un tema que es fundamental para la visión de futuro de nuestro país. Cuando hablamos de educación de calidad, estamos hablando de cuáles son las bases que tienen que sentarse, no solamente para el crecimiento económico, sino sobre todo para este sentido de reconocimiento que la propia sociedad se está construyendo. ¿Tú cómo visualizarías qué es la educación de calidad? Pues desde luego coincido plenamente en que es un factor absolutamente fundamental para el futuro del país. Es uno de los aspectos más importantes de la sociedad, para las familias, sobre todo para los niños y los jóvenes, pero para la sociedad en su conjunto y para su desarrollo. Yo lo veo como una necesidad impostergable de México. Ney, un poco hemos visto que hoy la instrumentación de lo que se ha denominado reforma educativa, pues como que vemos que tiene tres grandes partes. Una primera parte que tiene que ver con el uso eficaz de los recursos públicos que destina el gobierno federal y que administran los gobiernos locales y que se convierte en un elemento importante del gasto público de nuestro país. Por otra parte, tiene que ver en cómo establecer los nuevos contenidos y fortalecer los contenidos actuales que tienen los planes de estudios de todos los niveles de educación, del nivel preescolar, del nivel primaria, del nivel secundaria, y que este conlleve a que estos contenidos curriculares realmente estén reflejando la realidad productiva que tiene nuestro país y la realidad productiva que tiene el mundo en general. Y un tercer componente que nos parece muy importante es cómo transformar la participación y la visión de los actores que tienen como responsabilidad el sistema educativo. Y en términos prácticos significa cómo transformar la visión de los profesores, de los directores de escuela, de los inspectores y también de los padres de familia. Exacto. Algo que me parece que es muy importante que hace la reforma educativa es pedirle al INEGI que desarrolle un censo, es decir, primero tomar la fotografía en dónde estamos parados como país, y entiendo que es lo que nos vas a presentar el día de hoy, Ney. Efectivamente, vamos a ver algunas cifras fundamentales, cifras generales, de este censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial que llevó a cabo el INEGI con la participación de la Secretaría de Educación Pública. Si nos pueden poner la gráfica en la pantalla para que nos haga favor de comentar con nuestros amigos. ¿Qué nos puedes decir de esta primera gráfica, Ney? Mira, en primer lugar vamos a ver el número de planteles. Vamos a hablar de cifras grandes. En México tenemos un total de 261.631 números redondos, centros de trabajo en operación. Que casi podemos decir que son todas las escuelas, pero para poder hacerlo en términos muy simples, tenemos 261,000 escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Preescolar, primaria y secundaria, exactamente. Ese censo cubrió al 90% de estos centros de trabajo. Es decir, 10% que fueron a buscarlos los encuestadores del INEGI no los encontraron. No los encontraron u obtuvieron negativas por alguna razón, no hubo respuesta que pudiera registrarse, o no los localizaron por alguna razón, o hubo problemas operativos en el censo. Pero un 90% pues creo que es altamente descriptivo de la realidad de los centros de trabajo y de los planteles educativos de México. Eso quiere decir que si en México éramos 122 millones de habitantes en 2013, el número de alumnos es de 23,5 millones, quiere decir que hay 467 habitantes por cada centro de trabajo, lo cual es una relación
muy razonable, y 90 alumnos por plantel en promedio, lo cual daría un promedio de planteles de dimensiones muy manejables. Quiere decir que en cuanto a infraestructura hay recursos suficientes, hay recursos adecuados. Aquí llama la atención 122 millones de habitantes, 26 millones mencionabas de estudiantes, y quisiera yo nada más enfatizar de preescolar, primaria y secundaria, que es las cifras 23 y medio millones. 23 millones y medio, que es lo que está reflejando este censo del INEGI. Y cabe destacar que el gobierno federal hace algunos meses emitió algunos bonos para poder desarrollar lo que se llama la infraestructura educativa, que estos bonos fueron comprados por diferentes instituciones, que lo que buscaba era obtener liquidez para poder llevar a cabo remodelaciones importantes en la infraestructura física de las escuelas, en estas 260,000 que hoy están censadas. Efectivamente, sobre todo en aquellas zonas donde hay una mayor pobreza en los planteles educativos. Se ha señalado, quizás acaparan más las noticias de los centros educativos que tienen deficiencias, pero se ha señalado que muchos centros educativos, planteles, escuelas de niños, no tienen en ocasiones baños adecuados, las aulas apropiadas, en algunos casos no tienen siquiera el piso o el piso de concreto necesario, sobre todo en áreas rurales y áreas pobres, ¿no? De manera que esta inversión, sobre todo en los planteles menos afortunados, es una cuestión muy necesaria. Oye, Ney, y si cruzáramos la información del grado de escolaridad de la población por entidad federativa, ¿cuál sería el resultado? Pues mira, la escolaridad se mide en años de educación promedio por persona, por habitante. En México es de 9.1 años en la población mayor de 15 años. Pero este 9.1 varía en las distintas zonas del país y favorece sobre todo a los estados del norte. Tenemos en primer lugar la Ciudad de México, el Distrito Federal, que tiene 11.1 años por habitante, seguida de Nuevo León con 10.2, Sonora tiene 10 en tercer lugar, cuarto lugar Baja California Sur con 9.8, igual que Coahuila, 9.8. De manera que observamos que en la franja superior del país, en la franja norte, está concentrada la mayor escolaridad. Por el contrario, en el sur y el sureste están los grados de escolaridad más bajos. El más bajo es Chiapas, con 7.2 años, seguido de Oaxaca, con 7.5, Guerrero, con 7.7, Michoacán, 7.9, y Veracruz. De manera que sur y norte difieren radicalmente en grados de escolaridad. En los estados más pobres y donde se ha agudizado más el conflicto magisterial y donde es más grave la problemática educativa, son los estados del sur, definitivamente. Y claramente aquí lo que vemos, Ney, es una relación directamente proporcional y es muy desafortunada con los altos niveles de carencias que tienen las poblaciones de estos estados que acabas de mencionar, fundamentalmente los estados del sureste. Estados en donde la Coneval, que es la responsable de medir estas carencias, que se denomina pobreza extrema o pobreza media, dependiendo de los 3 niveles que tiene establecido, pues es ahí en donde vinculamos desafortunadamente bajo nivel de escolaridad con alto nivel de carencias, por lo tanto, un alto grado de pobreza que viven esas poblaciones. Efectivamente, y es un círculo vicioso. A mayor pobreza, menor escolaridad, y a menor escolaridad, mayor pobreza, ¿no? También en este censo que realiza el INEGI, hace un análisis de cómo están los profesores. Una de las características de la reforma educativa, y lo vamos a platicar un momento más con nuestro invitado de Mexicanos Primero, estaba concentrada en hacer un censo de cuáles son los profesores, cómo estaban colaborando cada una de las escuelas y cuál es la calidad de la educación que imparten esos profesores. ¿Qué nos puedes platicar de los resultados del INEGI con respecto al plantel escolar? Yo creo que uno de los mayores aciertos que tuvo el censo fue precisamente ese, evaluar el personal en la educación.
El censo registra un total de 2.247.000 personas dedicadas a la educación. Esto incluye todos: profesores, directores, supervisores, personal administrativo y personal de auxilio, de apoyo en los empleados. De esos 2.2 millones de personas, se vio que el 87%, es decir, 1.950.000, sí trabajan en ese centro de trabajo. Así los ubicaron ahí. Los ubicaron ahí y los demás trabajan en otros lugares. De los que sí trabajan en el centro de trabajo, 1.700.000, equivalentes al 77%, eran personal con identificación. Es decir, que de 2.2 millones, 1.7 millones son los que claramente están identificados y ubicados en un centro de trabajo. O sea, 8 de cada 10, cuando fue el encuestador del INEGI, le dijeron: Ney Villamil trabaja en esta escuela, y dijo: sí, trabajo aquí, sacó su credencial del INE o alguna otra identificación y pudieron vincular físicamente la permanencia de esa persona. Exactamente, 77%. El otro 23%, por algún motivo, entre los cuales desde luego se cuentan pues renuncias, jubilaciones, fallecimientos, etcétera, pero también otros motivos, son personas que presentan alguna irregularidad, es decir, que trabajan en otro lugar o que no están identificados. Es un porcentaje muy alto, es una cuarta parte prácticamente, de manera que un acierto de este censo ha sido identificar al personal. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Cuántos son? ¿A qué se dedican? Perdón, pero sigue siendo un número muy alto, una cuarta parte, de que no se puede identificar que está en el centro de trabajo. Me parece que cuando se hace un análisis, un estudio de opinión pública, un margen de error del 25%, pues es altamente significativo. Exactamente. Y ese es, a primera vista, uno de los aspectos que más preocupan a las autoridades educativas, al propio gremio de la educación en México, a los padres de familia, a cualquiera que vea los resultados de este censo, que 23% del personal ocupado en la educación presenta alguna diferencia o irregularidades en muchos casos. O están ausentes, o se negaron a dar información, o son motivos laborales como renuncias, jubilaciones, fallecimientos, o están pensionados, o trabajan en otro centro de trabajo, o simplemente había un porcentaje del 2%, alrededor de 40,000 personas, que nadie los conocía. Si estaban en la nómina, nadie los conoce. Hay un 1% que están con licencia o con comisión. En fin, muchos de estos motivos podrán estar o no justificados, pero la primera necesidad es analizarlo, claro, darlo a conocer y claro, facilitarle a todo el mundo las herramientas para entender la situación, ¿verdad? Ney, así como nos dijiste la relación que existe entre cuántas personas o cuántos habitantes hay por cada escuela, ¿nos podrías dar la información de cuántos profesores hay respecto a la población general y con respecto a los alumnos que están registrados? Sí, hay 13.7 alumnos por cada persona que trabaja en la educación en México, incluyendo a todos, a docentes, administrativos, conserjes, prefectos, etc. Es 10.5 alumnos, 13.7 alumnos por cada persona que trabaja en la educación. Si consideramos solo el personal docente, hacemos a un lado administrativos, docentes y auxiliares, son 13.7. De manera que la cifra de alumnos por personal ocupado en la educación varía entre 10 y 13 personas, lo cual a primera vista parece un indicador muy, muy positivo, si es que todo ese personal está ocupado en el beneficio directo de la educación de los alumnos. Lo que sería interesante, y ojalá nuestros amigos que nos ven nos puedan compartir ese dato, es de cómo está esa media a nivel internacional.
¿Cuántos alumnos, cuántos profesores, cómo está esta correlación que se tiene? Pues para ver en dónde estamos ubicados nosotros. Ubicados en el mundo, asignatura pendiente, efectivamente. Ney, también en este estudio que lleva a cabo el INEGI, realiza un censo de los alumnos. Sí. ¿Qué nos puedes platicar con respecto a ello? Mira, el censo registró un total de 23,5 millones de alumnos. 23,562,183 alumnos en preescolar, primaria, secundaria y lo que se llaman centros de atención múltiple que combinan varios grados. La gran mayoría de los alumnos están concentrados en la primaria, el 56%. Que estamos hablando que son casi 13 millones de personas, ¿no? 13,1 millones de personas en primaria, seguidos de secundaria. En la secundaria tenemos 6 millones de alumnos, que son el 26%. Y luego viene la preescolar. Preescolar tiene 4,3 millones y son el 18%. Los centros de atención múltiple prácticamente no pintan, tienen 73,000 alumnos, que comparados con los 23,5 millones, pues es un fragmento poco marginal. Significativo. Si nosotros consideramos que ese censo de 2013 se refería a un número de habitantes, a una población de 122,3 millones de habitantes, resulta que casi el 20% de la población mexicana es un estudiante de primaria, secundaria o preescolar. En educación básica, como se menciona técnicamente. Exactamente, en educación básica, la quinta parte de la población mexicana, caramba, es un porcentaje altísimo y amerita una atención de primer nivel, de la mayor importancia, ¿no? Por eso, Ney, el foco del tema es centrarse en la educación de calidad. Porque claramente hoy nuestro país ha hecho un esfuerzo durante muchísimos años de poder acercar la escuela a cualquier comunidad, de poder tener la infraestructura mínima. Hoy hay la posibilidad de renovar y remodelar esa infraestructura física, pero al menos existe esa posibilidad. Y hoy claramente esa infraestructura debe ser transformada en contenidos y en formación de calidad para los niños y para los jóvenes. Señalas lo más importante, Tulio. Aquí estamos revisando pues meras cifras que pueden resultar un poco frías y que son los aspectos cuantitativos meramente del problema educativo, pero la calidad efectivamente es el reto que tenemos delante, es el reto principal y es a donde deben estar enfocados, yo pienso, todos los esfuerzos del sector gobierno, de la sociedad civil, de las escuelas, de los profesores, los padres de familia, para que la calidad de esa educación esté a la altura de la cantidad. Aparentemente hay los recursos suficientes. El Estado mexicano destina una gran parte de sus recursos a la educación, pero en la calidad es donde vamos a ver los resultados. En las últimas semanas hemos visto este conflicto que existe entre un grupo de los profesores con las autoridades educativas. Escuchaba yo hace algunos días al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, decir que únicamente se han sancionado a 40,000 profesores con base en esta nueva evaluación que se ha venido haciendo al servicio profesional docente. Si 40,000 o 4,000. 40,000 se mencionaba. 40,000. Si tú hablabas de que tenemos una población de 2,250,000 personas que participan en el sistema educativo, pues claramente es un número marginal lo que está generando el conflicto que hoy están viviendo, fundamentalmente afectados los niños y los padres de familia de algunas regiones del país. Claro, es un porcentaje muy poco significativo y esas sanciones, pues hasta donde yo entiendo, están fundamentadas en una reglamentación existente y una reglamentación que tiene sentido, ¿verdad? Cumplir con su función, asistir a clases, y lo cual es inevitable, pero sí coincido, es una fracción muy pequeña y al sancionarse esas carencias, pues está colaborando a mejorar un sistema educativo, a obtener una educación de calidad, aunque eso
provoque naturalmente pues ciertas inconformidades y faltas de acuerdos y el conflicto que estamos viendo, ¿verdad? Pero tienes toda la razón, corrijo, son 4.000 profesores que han sido sancionados, que eso significa el 0.2% de todos los empleados del sistema educativo de nuestro país. Es decir, la quinta parte del 1%. Es nada, es nada. El esfuerzo, además, debe dedicarse, pues no a la sanción. Las sanciones administrativas y laborales son un fragmento pequeñísimo de la población de docentes. Más bien el esfuerzo está concentrado en mejorar las condiciones del otro 99.8%. Claro. Ahí es donde debe haber el consenso de la sociedad. Ney, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio. Vamos a regresar, vamos a platicar con Mexicanos Primero, vamos a platicar de cuáles son los alcances en la instrumentación de la reforma educativa, pero fundamentalmente en qué es lo que se tiene que hacer para transformar el modelo educativo de nuestro país. Hagamos una pausa y regresamos.